Un saludo, les habla Jesús Hernández de Lux Domini y he querido hacer este video sobre el tema de la iglesia y la ciencia porque en la época actual muchas personas, pensadores, intelectuales, algunos académicos, tienen conceptos muy equivocados sobre la relación entre ciencia y religión en general y entre la iglesia y la ciencia en particular. Y estas personas van por allí confundiendo al público al que se dirigen, entre ellos hay conferencistas, confunden al público con conceptos equivocados. Me gustaría que escucháramos, ustedes y yo, lo que algunas de estas personas piensan sobre la relación entre la ciencia y la religión, para ver qué opinan si uno les pregunta si son compatibles, si son amigas, o si son por el contrario enemigas. ¿Qué opinan algunas de estas personas? ¿Qué opiniones existen en algunos medios sobre este tema? Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Lo que los intelectuales celebran como el nacimiento de la ciencia moderna es condenado por la Iglesia como obra del diablo. En vez de impartir matemáticas, que en lugar de enseñar robótica, que en lugar de enseñar idiomas, están perdiendo su tiempo enseñando cómo rezar un rosario. Y que me escuche de nuevo toda la comunidad católica de Guadalajara. Sinceramente no me imagino una escuela en la que lo único que te enseñen es a rezar el rosario. Yo estudié en escuelas religiosas, teresianas y lasallistas, y sí me enseñaban ciencia, matemáticas, robótica no, pero sí física y química, biología. Por alguna razón esas cosas me parecen científicas, pero en fin, muy mala suerte ha de haber tenido esta persona con las escuelas religiosas. Quisiéramos recordar al respecto que es la Iglesia Católica la que ha estado en contra del progreso y del avance de la ciencia. There is a fundamental difference between religion, which is based on authority, and science, which is based on observation and reason. Science will win because it works. Pues elementalmente más de lo mismo. Al señor Hawking yo lo respeto mucho como una persona de ciencia, pero creo que de religión no tiene idea de lo que está hablando. ¿De dónde saca que la religión se basa en autoridad? También la religión se basa en ciertas reflexiones lógicas, filosóficas, en revelaciones sobrenaturales que pues él no ha experimentado, pero eso no es motivo para descartarlas de otras personas. Que la ciencia va a ganar porque trabajan, porque funcionan. Mire, no están en guerra como para decir que una de las dos va a ganar y la otra va a perder. Nuevamente mis respetos al señor Hawking, mis respetos al otro personaje que habló antes que él, pero en realidad vamos a ver, y en este video lo voy a mostrar, cómo están realmente muy equivocados ambos. Scientific revolution put individual curiosity, inquiry, reason and experiment above religious dogma. To my mind, science is quite simply the biggest challenge that Christianity will ever have to face. Mire, aquí hay un gran absurdo. El cristianismo ha participado en el desarrollo de la ciencia. Ha habido científicos cristianos. Por lo tanto, decir que la ciencia es el mayor desafío que tiene que afrontar el cristianismo es como decir que la ciencia es el mayor desafío que tiene que afrontar la industria del vino, porque antes lo hacían de una manera tradicional, artesanal, y ahora lo hacen de una manera industrial y con máquinas eléctricas. Realmente, Colin Blakemore, está usted muy equivocado, muy confundido. They're not compatible, and people know it. And I'll show you this in a minute. I mean, Americans realize that there is a deep incompatibility between science and religion. I'm sure, Mr. Coyne. Resulta que el señor Coyne es telépata y sabe lo que los americanos piensan sobre la incompatibilidad entre ciencia y religión. En realidad eso lo ve usted, señor Coyne. No sabe usted lo que los demás piensan y no les ande poniendo palabras en su boca. Yo creo que en realidad la mayoría de los norteamericanos que estudian el tema de ciencia y religión se dan cuenta de que sí son compatibles, como lo vamos a ver en un momento. What I'm going to tell you today is that science and religion are incompatible.
simply, completely, irreconcilably incompatible. That is, that science and religion are incompatible in the same sense that the serious pursuit of knowledge about reality is incompatible with bullshit. Bueno, no cabe duda que la cultura de una persona se refleja en el lenguaje que utiliza. ¿Qué tanto ha buscado seriamente en la realidad el señor Myers? Muy poco. Si realmente buscara seriamente sobre la realidad, Myers se daría cuenta de que en realidad no solo la ciencia y la religión son compatibles, sino que inclusive van hermanadas en muchos aspectos. Sin embargo, pues ahora me gustaría formular la pregunta de una manera directa. ¿Son incompatibles la ciencia y la religión? ¿Son enemigas la ciencia y la religión? No hay contradicción entre la fe y la ciencia, la verdadera ciencia. Pues lo triste es que aquí el doctor Simio tiene razón, en contra de todos los humanos que estábamos citando antes. Efectivamente, esta opinión común ha permeado mucho en la sociedad. Muchas personas de veras creen que a lo largo de su historia la Iglesia no solo ha tratado de detener el avance científico, sino que lo ha hecho a través de la amenaza y la persecución directa a los científicos. La Iglesia en su negra historia, persiguiendo y destruyendo a los científicos o amenazando con destruirlos, que ya es algo. It is useless to resist. Don't make me destroy you. Sin embargo, la idea de un conflicto entre ciencia y religión es relativamente nueva. En el siglo XIX se empezó a gestar un movimiento que daría como resultado una generación de personas que creen y enseñan que hay un conflicto entre ciencia y religión. Podríamos decir que comienza desde que John William Draper, estadounidense, y Andrew Dickson White, estadounidense también, publicaron dos libros que precisamente evocaban un conflicto entre ciencia y religión de una manera pretendidamente histórica. John William Draper publicó su History of the Conflict Between Religion and Science, que en español significa Historia del conflicto entre la religión y la ciencia. Por su parte, Andrew Dickson White escribió A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, es decir, la historia de un conflicto de la ciencia y la teología en la cristiandad. En particular, el libro de Draper, el de Historia del conflicto, tuvo varias respuestas, principalmente en España. Hubo varios historiadores y eruditos que respondieron a Draper. Entre ellos se cuenta el obispo de Salamanca Tomás Cámara y Castro, el jesuita Miguel Mir, el sacerdote José Mendive, el cardenal Seferino González. Me parece curioso a mí que haya sido España el país de donde salieron tantas respuestas a esta historia del conflicto. Y si uno lee estas respuestas, empieza a haber también entre historiadores católicos una tradición de negar ese conflicto y de demostrar una armonía entre la ciencia y la religión. Ahora me gustaría comentar una experiencia que tuve en este tema de ciencia y religión. Miren, cuando yo era pequeño, leía, entre otras cosas, las biografías de algunos santos. Pues entre ellas me encontré la de un jesuita, que por cierto no está ni beatificado ni canonizado. Se trataba del padre Mateo Ricci, jesuita. Y lo que me llamó la atención fue que lo que me decían de Ricci es que él llevó la ciencia occidental a China. Fue un misionero que fue a China a evangelizar, pero también llevó astronomía, matemáticas, uso del calendario, fabricación de relojes, predicción de eclipses, ciencia y tecnología a China. Y esto ocurría a principios del siglo XVII. Es decir, el mismo siglo en el que en Italia, en Roma, Galileo era condenado por sus hipótesis científicas.
Y aquí fue donde yo me quedé pensando, algo no checa, aquí hay algo raro, hay una contradicción. ¿Cómo es posible que de la misma iglesia que está condenando al científico Galileo salga un científico jesuita como Ricci? Además, esto estaba íntimamente relacionado con la reforma del calendario que había realizado unas décadas antes el Papa Gregorio XIII. El calendario, obra científica de la que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, ¿cómo es posible que esta iglesia condene al científico Galileo y produzca a un científico como Ricci? Algo ahí no checa. Aparentemente ahí hay una contradicción. Una de dos. O el padre Ricci no había existido, o bien la historia de Galileo tenía alguna otra cara de la moneda que no se me estaba enseñando. Había algo en el caso Galileo que no me estaban diciendo. Debo decir que tengo fundamentos para creer que esto es lo que ocurría, que había algo que no me contaban. Y les voy a decir por qué. Siendo ya adolescente, estudié en la escuela el tema del origen de la vida. Ustedes saben, la teoría de Oparin-Haldane, la teoría de la panspermia, que la vida vino desde el espacio exterior, la teoría de la generación espontánea, que propone que la vida surge por sí misma de la materia inerte. Cuando estudiábamos el tema de la generación espontánea, estudiamos las refutaciones científicas de la generación espontánea. Entre ellas la que hizo Louis Pasteur, la que hizo Francesco Redi con carne en recipientes sellados, y también la que hizo el italiano Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani había hervido caldos y los había sellado, y como ahí, estando esterilizado y sellado, no había surgido un cultivo de microbios, Spallanzani demostraba que de la materia no surge espontáneamente la vida. Pero hubo un pequeño detalle que no me dijeron sobre Spallanzani. Era sacerdote jesuita y no me lo dijeron. ¿Por qué no me lo dijeron? No creo que sea casualidad y les voy a explicar por qué. Miren, por la misma época aprendíamos también que los terremotos, los temblores de tierra, se miden en dos tipos de escalas. La de Richter y la de Mercalli. Sin embargo, ¿por qué no me dijeron que Giuseppe Mercalli, el que estableció la escala de Mercalli, había sido sacerdote? No me lo dijeron. ¿Por qué nadie se tomó la molestia de decirme que Spallanzani y Mercalli fueron sacerdotes? ¿Y por qué no me lo dijiste? Pues es que me dio miedo de que doña... Pues quizá porque si lo mencionaban, yo corría el gran peligro de creer, de enterarme, de que en la Iglesia Católica se piensa y se ha hecho ciencia. Por eso no me lo dijeron, y por eso me dijeron, y más de una vez, que a lo largo de su historia la Iglesia Católica es y siempre ha sido enemiga de la ciencia. Mi hipótesis es que en los libros de texto, en los libros educativos, se sientan las bases del conflicto al callar lo que ha sido de veras la relación entre ciencia y religión, entre iglesia y ciencia, y aún enseñar lo contrario. No puede ser casualidad. No es casualidad que al hablarme de los científicos Spallanzani y Mercalli, no mencionaran el hecho de que fueron sacerdotes. ¡Qué casualidad! No es casualidad, es de a propósito. Más adelante me hablaron del monje agustino Gregor Mendel, el padre de la genética. Y ahí sí tuvieron que mencionar su estado religioso, porque el detalle de que cultivó chícharos en el jardín de su convento es el digamos, detalle folclórico de la historia de Mendel. Y siempre me lo presentaron, vamos a decirlo claro, como una especie de excepción, un sacerdote dedicado a la ciencia, un sacerdote científico, y casi lo fue por accidente. Esa era la manera en que me presentaban a Mendel. Y para este anticatolicismo fabricado, el resto de sacerdotes son solamente enemigos del progreso y obstáculos para el mismo.
No es bueno meterse con la iglesia. Cómo fastidian los curas, ¿verdad? No es este el momento de hacer una historia de la ciencia en su relación con la religión, así que muy brevemente para aquellos a los que hemos visto y escuchado decir que la iglesia, o más bien que la religión y la ciencia son incompatibles, porque eso dicen, ciencia y religión son incompatibles. Muy rápidamente vamos a mencionar algunos casos que demuestran lo contrario. Mire, primero, creo que estarán de acuerdo conmigo y no tengo que demostrar mucho sobre esto, que si hay una persona que a la vez haga ciencia y sea religioso, esto demuestra que la ciencia y la religión están siendo compatibles en su persona y en su trabajo. Un científico religioso o una persona de fe y de ciencia demuestra por sí misma que son compatibles la ciencia y la religión. Dejemos un momento de lado a la Iglesia Católica y hablemos un poco del Islam. El Islam es una de las religiones más extendidas del mundo, nadie dudará de su importancia a nivel mundial, y algunos de los principales científicos de la historia han sido musulmanes. Mencionemos por ejemplo al padre del álgebra, al-Khwarizmi, matemático persa. Mencionemos también por ejemplo a el físico matemático al-Kindi, a David ibn Qurra, a Rasés, al-Farghani, a Abul-Qasis, al-Hassen, que es entre otros padre de la óptica, no el único, uno de los padres de la óptica. Al-Biruni era astrónomo y matemático muy importante. El filósofo Avicena escribió el Canon de Medicina, que es un libro icónico de medicina durante toda la Edad Media. El astrónomo Azarquiel, que realizó unas tablas astronómicas toleranas, así se llamaban, sobre las fases de la luna y los eclipses. Unas tablas que, elaboradas por Azarquiel en la Edad Media, eran usadas por Laplace 7 siglos después. Aben Pacher, además de su labor como filósofo, fue médico, hizo estudios sobre las plantas y planteó la reproducción sexual de las plantas. Averroes, además de sus trabajos filosóficos, escribió también una enciclopedia médica. En fin, sería imposible, muy trabajoso, reunir aquí los nombres de todos los científicos musulmanes de la Edad Media, que al final de la Edad Media van a dejar paso a una generación diferente de científicos, esta vez cristianos. Mencionaré solamente a los científicos cristianos no católicos, es decir, protestantes, de los principales. Insisto, solo menciono a los principales. Miguel Servet, él describió la circulación de la sangre en los pulmones. Tycho Brahe y Johannes Kepler, que fueron astrónomos de la misma época que Galileo. Walter Charleton, que fue un naturalista y médico inglés. Blaise Pascal, ¿quién puede olvidarse de Pascal, un precursor de la computación moderna? Robert Boyle, uno de los padres de la química moderna. George Gabriel Stokes, uno de los padres de la mecánica de fluidos moderna. Isaac Newton, por Dios, Isaac Newton, el que prácticamente fundó la mecánica clásica, las leyes de Newton, el cálculo diferencial e integral, el que descubrió la gravitación universal y la teoría del arco iris. La unidad de fuerza del sistema internacional es Newton. ¿Cuántos newtons de fuerza, por ejemplo, puede uno aplicar con un golpe? Newton le dio su nombre y su talento a la ciencia, y era un hombre profundamente religioso. Ninguno que estudie una biografía de Isaac Newton puede decir después que la religión y la ciencia son incompatibles. Un contemporáneo de Newton era el alemán Gottfried Leibniz, y Leibniz también desarrolló el cálculo diferencial e integral de forma independiente a Newton. Fue un físico, fue matemático, diseñó todo tipo de máquinas, y él estuvo un poco indeciso entre ser católico o ser protestante. Parte de ambas doctrinas le llamaba a él la atención. James Bradley, que fue un astrónomo inglés, descubridor de la aberración de la luz. Linneo, un naturalista que era miembro de la Iglesia de Suecia. ¿Quién puede también olvidar al
maravilloso matemático Leonhard Euler, uno de los más grandes matemáticos que ha habido en la historia, y era también un gran defensor de las escrituras y de la idea de divinidad. Él era un verdadero científico religioso. James Watt, por ejemplo, que es un ingeniero, padre de la revolución industrial, John Dalton, Thomas Young, Gauss, el matemático Carl Friedrich Gauss. En fin, si quisiéramos mencionar a todos los científicos protestantes, no nos alcanzaría el tiempo. Por ejemplo, Michael Faraday. Michael Faraday fue miembro de varias academias científicas, descubrió la inducción electromagnética y es uno de los más importantes científicos en el tema de la electricidad. Samuel Morse, el inventor del telégrafo, lo primero que transmitió con su invento fue la frase "lo que ha hecho Dios". Ese fue Samuel Morse. En fin, me vería yo apurado para presentar los nombres de todos los científicos protestantes que ha habido, pero creo que con los que les he mencionado, pues queda muy claro que la religión no se opone a la ciencia, sino cómo se explica este fenómeno de tantos científicos creyentes y no científicos comunes y corrientes. Es decir, no les mencioné a pequeños profesores de ciencias, les mencioné a pioneros, descubridores y genios de la ciencia que han sido también religiosos, profundamente religiosos. Así que para todos los que creen que hay un conflicto entre ciencia y religión, lo siento, pero la realidad lo desmiente. ¿Oíste? Está claro. Claro. ¿Comprendes? Pero ahora hablemos específicamente de la Iglesia Católica, que es la institución religiosa cuya relación con la ciencia más me interesa, porque yo soy católico, pertenezco a la Iglesia Católica, y es la institución religiosa a la que más he visto acusada, hasta insultada, por ser, a juicio de algunos, enemiga de la ciencia, o por lo menos hostil hacia la misma. Por eso la mera idea de un sacerdote científico resulta incomprensible para algunos. Now, you recently were the director of the Vatican Observatory, a Vatican astronomer. It's one of those terms like gay Republican. You just, you just don't expect it. I'm not getting into that. No, I'm not asking you to. Well, poor Father Coyne, he laughed just out of courtesy. If Bill Maher had knew how many priests have been astronomers, well, he'll be forced to acknowledge that he doesn't know anything about history of science. I can't believe how stupid I am. I mean, what was I thinking? I'm stupid. Stupid. Cheer up, my friend. Your stupidity may turn out to be of divine inspiration. One day, you should study history of science, Mr. Maher. I recommend that to you. That's my advice to you. Please study history of science. And then one day, and I do mean one day, the Pope... Then you'll be able to say something about the Vatican and science. Then you'll be able to say something about the priesthood and astronomy. It is true. Okay, then it's a deal. And remember, I have your word. Y es que hoy por hoy, lo que se dice, que quien dice algo en contra de la Iglesia Católica, resulta que no tiene que probar lo que dice. Y no necesita esforzarse mucho para ser creído. La verdad es que la opinión pública, gracias a un buen lavado de cerebro, producto de la desinformación, tiende a creer cualquier cosa que se diga en contra de la Iglesia. Si a alguien se le ocurre acusar a la Iglesia de haber provocado el tsunami de Japón con artefactos nucleares en el subsuelo, no faltará el que lo crea. Si alguien acusa a la Iglesia de, no sé, de la muerte de Michael Jackson, de que los polos se estén derritiendo, de que Alemania le ganó 7-1 a Brasil en la Copa Mundial de 2014, pues siempre habrá alguien dispuesto a creérselo y peor, a publicarlo.
a pregonar públicamente, a retuitear, a publicar en Facebook que la Iglesia Católica hizo esto, está conspirando contra todo y contra todos. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. No es este el espacio en que desmentiríamos una por una las calumnias contra la Iglesia Católica. Son muchas, no tenemos tiempo para eso. Solo voy a hablar del tema Iglesia y ciencia. Dejaremos de lado por un momento a las otras confesiones cristianas y hablaremos solamente de la Iglesia Católica y la ciencia. Y vaya que hay mucho de qué hablar. En primer lugar, me gustaría mencionar la labor de los monjes medievales por transcribir y copiar textos antiguos. Gracias a los monjes católicos medievales, especialmente cistercienses y benedictinos, es que se conservan y hoy podemos saber de ellas obras de Grecia y de Roma. Ellos preservaron el saber clásico para la posteridad. Tenemos también las universidades medievales. Las universidades medievales nacieron de escuelas catedralicias, que eran escuelas religiosas. Y las universidades medievales, que son un sistema de enseñanza y de educación de las 7 artes liberales, son obra de la Iglesia Católica. En 1582 se reforma el calendario. Un calendario que mandó a hacer su santidad Gregorio XIII, que hacía más exacto el entonces ya obsoleto calendario juliano. Y un calendario es una obra científica. No se hace solamente rezando el rosario o el Ave María. El calendario es una obra resultado de cálculo matemático y de observaciones astronómicas. Y el equipo de científicos que lo hizo eran sacerdotes dirigidos por Christopher Clavius, entre ellos estaba el dominico Ignacio Danti, y muchos enemigos de la Iglesia, incluso estos que unos minutos antes nos decían que la religión y la ciencia son incompatibles, utilizan un calendario católico, un calendario papal. A lo mejor no habían reparado en ello. Vale la pena mencionar también a científicos católicos. Solo voy a mencionar a unos cuantos, los más importantes por razones de tiempo. Por ejemplo, a Leonardo da Vinci, gran artista del Renacimiento e inventor de máquinas adelantadas a su época. Georgius Agricola, uno de los padres de la mineralogía. Juanelo Turriano, ingeniero al servicio de los reyes de España. El propio Galileo Galilei, a pesar de sus desavenencias con la Iglesia, vivió y murió siempre como católico. Evangelista Torricelli, físico. El astrónomo Giovanni Domenico Cassini, amigo y discípulo de jesuitas. Antoine Laurent de Lavoisier, el químico Lavoisier, uno de los padres de la química moderna, era católico. Alessandro Volta y André-Marie Ampère, que trabajaron en el tema de la electricidad, ambos eran católicos. Luis Pasteur, padre de la microbiología moderna, el inventor de las vacunas, era católico. Alexis Carrel, quien desarrolló cirugía vascular, es decir, unión de venas y arterias lastimadas, era un ateo que se convirtió al ser testigo de un milagro en Lourdes, Francia. San Giuseppe Moscati, médico italiano. Alexander Fleming. Y estos que les estoy mencionando fueron seglares católicos, no fueron sacerdotes católicos. Ahora, los sacerdotes católicos científicos. Tema extensísimo, en serio. No me cabe en la cabeza que alguien pueda decir que la Iglesia ha sido enemiga de la ciencia, habiendo tantos sacerdotes científicos, como San Isidoro de Sevilla, San Beda el Venerable, los papas Silvestre II y Juan XXI, Santa Hildegarda de Bingen, la monja errada de Landsberg, San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás de Aquino. Pues San Alberto Magno hoy es patrón de los estudiantes de ciencias naturales y fue un científico de primerísimo nivel. Roger Bacon, Ramón Lull, Jean Buridan, Nicolás de Oresme, el cardenal Nicolás de Cusa, que hablaba ya de un sistema heliocéntrico antes que Copérnico y Galileo, el economista San Bernardino de Siena, el fraile franciscano Luca Pacioli, uno de los pioneros de las matemáticas,
Andrés de Urdaneta, navegante y geógrafo. La verdad es que si quisiéramos hacer una lista de sacerdotes científicos, que yo la estoy haciendo, encontraríamos que es extensísima. Paul Golding, Benedetto Castelli, Niccolo Succi, Francesco Maria Grimaldi, Marin Mersenne, Giambattista Riccioli, Athanasius Kircher, Roger Boscovich, Niels Stensen, también llamado Nicolás Steno, Tomás Vicente Tosca, José Torrubia, los que ya les mencionaba al principio, Lázaro Spallanzani, Giuseppe Mercalli, Giovanni Battista Venturi. No, miren, no se puede decir no solamente que la Iglesia Católica es enemiga de la ciencia, tampoco se podría decir que es indiferente a ella. Al contrario, la Iglesia le ha dado a la ciencia a algunos de sus hombres de más peso y renombre. Muchos de los que critican a la Iglesia por supuestamente ser enemiga de la ciencia desconocen que existe en el Vaticano una Pontificia Academia de Ciencias que trabaja en 6 áreas de la ciencia: las ciencias básicas, ciencia y tecnología, ciencia de los problemas del mundo en desarrollo, política científica, bioética y epistemología. Pontificia Academia de las Ciencias. Los jesuitas, por ejemplo, solo sobre ellos también valdría la pena hacer un capítulo aparte. Existe en Estados Unidos una Association of Jesuit Colleges and Universities, Asociación de Universidades Jesuitas. Solamente en Estados Unidos hay 28 universidades jesuitas. Y en la Luna, 30 cráteres llevan el nombre de astrónomos jesuitas. 30 jesuitas están en la Luna. Existió también, ya ahora existe con otro nombre y colaborando con otras dependencias, un servicio sismológico jesuita, el Jesuit Seismological Service, que fue una red de estaciones sismológicas jesuitas para la medición de temblores, de terremotos. Esto es una obra científica que no se menciona, no se dice. Tampoco nos dicen que en el Palacio de Castel Gandolfo, en el Vaticano, existe un observatorio astronómico vaticano, también dirigido por jesuitas. ¿Quién nos iba a decir que el Vaticano tiene su propio observatorio astronómico? Porque se supone que siempre se ha opuesto a la ciencia. Ahora veríamos algunas cosas más, pero creo que con lo que acabo de decir basta para saber que de ninguna manera son incompatibles la religión y la ciencia, y que de ninguna manera la Iglesia es enemiga de la ciencia. Por lo tanto, resulta que tenemos sacerdotes científicos, monjas científicas, obispos científicos, cardenales científicos, papas científicos y santos científicos, pero la Iglesia Católica es enemiga de la ciencia. You are my enemy. I was honored to cut off his head. Please understand me. They are our friends. Friends? Billy, you with them? Look at me. I am your friend. No, Father. Billy, look at me! How am I supposed to convince these people I'm on their side? Por poner una comparación, sería como decir que Klose, Müller, Neuer, Schweinsteiger, Podolski, sí, son futbolistas alemanes reconocidos mundialmente. Sí, es cierto que Alemania es en este momento campeona del mundo, pero Alemania es enemiga del fútbol. ¡Que alguien me explique! Pero... Si les creyéramos, tendríamos que admitir el absurdo de que la Iglesia al mismo tiempo ama y odia a la ciencia. Que la Iglesia sí ama a la ciencia y ha hecho mucha ciencia, pero la odia y es su enemiga. ¿La ama y la odia? ¿O qué pasó aquí? I love you. I know. I love you! I love you! I love you! I hate you. Quisiera que jamás hubiera sido así, pero por favor debes creerme cuando te digo que jamás te olvidaré y que te amo.
Si supieras cómo te aborrezco, te das cuenta que por tu culpa no tengo nada, ni honor. Resulta, pues, que la iglesia es amiga de la ciencia y al mismo tiempo su enemiga. Aclárenme eso, por favor. Edgar, tú eres de los nuestros, ¿no? Eres nuestro amigo. Claro. Amigo. Pero, ¿cómo te atreves a pronunciar siquiera esa palabra? Pues como hemos visto, no tiene ni pies ni cabeza ese mito del conflicto entre ciencia y religión, esa incompatibilidad entre ciencia y religión, pero aún hoy algunos inteligentes siguen pregonando que sí hay tal conflicto. Ahora los escucharemos. Let's do this. That science and religion are incompatible, simply, completely, irreconcilably incompatible. That science and religion are incompatible, simply, completely, irreconcilably incompatible. And I use that science and religion are incompatible, simply, completely, irreconcilably incompatible. Are you sure? Quisiéramos recordar al respecto que es la Iglesia Católica la que ha estado en contra del progreso y del avance de la ciencia. Eres un burro, no rebuznas porque no te sabes la tonada. Is that scientific values have been in conflict with religion for thousands of years. Are you insane? So having noticed this confrontation between religion and science, and faith and reason generally, many of us have become what is now called religious moderates. Don't be naive, boy. En cambio les voy a mostrar a dos científicos. Uno de ellos es activista ateo, Steven Weinberg. El otro es el astrofísico agnóstico Neil deGrasse Tyson. Y ambos simplemente reconocen que la ciencia y la religión no son incompatibles. Aclaro, no los conozco personalmente, no los soborné para que dijeran lo que a continuación ustedes van a escuchar. If what you're suggesting is that there is no necessary conflict between being a scientist and being religious, I suppose I have to agree. Even now there are very fine scientists who are deeply religious. I know a few. Most religious people in America fully embrace science. Consider also that in America, 40% of American scientists are religious. So this notion that there's some, that if you're a scientist, you're an atheist, or if you're religious, you're not a scientist, that's just empirically false. It's an empirically false statement. He's right, he's right, he's right. Why else do you think the good God brings us all together like this? ¿Qué podemos hacer cuando hay tanta gente que cree en este conflicto? ¿Qué podríamos hacer con estas personas que tienen conceptos tan errados sobre la relación entre la ciencia y la religión? I can join your group, or I can do something unspeakably horrible to you and your friends. Your choice. Bueno, eso suena un poco amenazador. ¿Qué tal si probamos esto? I want you to write, I must not tell lies. How many times? Well, let's say for as long as it takes for the message to sink in. No, mejor bastará con que aprendamos y digamos lo que hay de cierto en la relación entre ciencia y religión, entre iglesia y la ciencia. Y aclaro que no estoy proponiendo que la iglesia se acerque a la ciencia. Si te acercas, te mato. Simplemente que reconozcamos lo que ya existe y ha existido desde los primeros siglos del cristianismo. No un acercamiento, sino una verdadera relación íntima y natural entre la Iglesia Católica y la ciencia, ya que a la luz de la historia no podrían ser mejores amigas. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. ¿Existe Dios o no? Tu respuesta es tu creencia. Si existe o no existe Dios
si el Dios verdadero es Jesucristo o Alá, si hay o no hay transustanciación. Todo eso son creencias sobre las cuales se puede debatir, y son creencias tanto para el ateo como para la persona de fe. El creyente tiene fe en que Dios existe y el ateo tiene fe en que Dios no existe. Sin embargo, sobre la relación entre ciencia y religión, iglesia y ciencia, pues eso no está sujeto a nuestro personal punto de vista. Sobre esa relación entre ciencia y religión existe información real, verídica, comprobable. Sabemos que la ciencia y la religión son compatibles. El gran número de científicos religiosos a lo largo de la historia es la mejor prueba de esa compatibilidad. Así que, pues a opinar a otra parte, porque sobre esto existen datos reales. Touché. Bazinga. Me despido por lo tanto de ustedes. Ha sido un gusto, les agradezco por ver este video y a seguir deshaciendo estos mitos en contra de la Iglesia Católica. Que Dios los bendiga. Estaremos con ustedes en otra ocasión.